Muy buenas tardes de este viernes 19 de julio de 2024. Vamos a dar inicio a la jornada inaugural, yo creo que no te lo había comentado, a la jornada inaugural de este ciclo El Centro del Mundo, en el que vamos a tener invitados, invitadas de diferentes partes del mundo. Hoy nos acompaña el muy querido amigo Lautaro Rivara. Lautaro es argentino, que ahorita está radicado en México, es poeta, periodista, cronista e investigador, licenciado en Sociología y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, postdoctorante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde dentro de muy pocos días va a impartir una muy interesante optativa, Marxismos Latinoamericanos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo estoy inscrito, para que sepas. Qué presión. Lautaro ha escrito sobre buena parte de los países de América Latina y el Caribe. Sus artículos y ensayos han sido traducidos a diferentes lenguas. Varias de sus crónicas se publicaron, muy buen cronista, se publicaron en un libro que recomiendo fehacientemente, Internacionalistas, un libro de 2023, que además co-coordinó Lautaro. Administra el blog todoslospuentes.com. ¿Está activo esa página? todoslospuentes.com. Lautaro publicó en el año 2016 un poemario, La sarna de los justos, correcto. Y acaba de presentar aquí en Filben Ay Bobó, un nuevo poemario. No es el tema que nos reúne hoy. Lautaro ha titulado su conferencia La Argentina de Milei, fue de lo que le pedimos hablar, La Argentina de Milei, un experimento liberal extremista. Es todo un placer, Lautaro, tenerte aquí en Sedes, hermano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te dejo en el uso de la palabra. Muy bien, gracias Reinaldo. Qué alegría conocer este espacio. Creo que sí. Tengo noticias del CEDES, creo que desde antes de su existencia probablemente. Sí, cierto. Así que he seguido todas sus actividades con mucha atención. Llegamos a articular alguna cosita con un viejo proyecto en el que estuve involucrado en algún momento, así que es una alegría enorme estar acá con ustedes, poder conocerles y bueno, estar en este momento bisagra también de la historia venezolana, así como estamos en un momento bisagra de la historia de mi país. Bueno, yo quiero que hagamos una conversación, la verdad me siento más cómodo en ese formato militante que en el formato académico de la conferencia. Me interesa mucho escucharles y trazar ciertas sugestivas comparaciones que pueden ser o no procedentes a la hora de pensar escenarios políticos diferentes como los de Argentina y Venezuela. Creo que es un ejercicio interesante, digamos. La academia te persigue, pero tú huyes. Exactamente, esa es mi eterna fuga de la academia. Bueno, básicamente los que les voy a comentar o compartir o conversar son una serie de ideas, de tesis sumamente provisorias todavía, sobre un fenómeno político que es absolutamente reciente, totalmente novedoso e inesperado y del cual todavía estamos, no les voy a mentir, recuperándonos del golpe anímico, político, intelectual que significa tratar de entender cómo un gobierno como el de Javier Milei llegó al poder en la Argentina. Quizás el país del mundo donde uno menos podía esperar la llegada al poder de un gobierno expresamente antiestatista, anticomunitario, antisindical. O sea, una serie de elementos que uno pensaría que a priori definen el ser argentino, su historia política contemporánea, bueno, hoy son absolutamente controvertidos por el gobierno de Milei, así que hay un deber de tratar de entender y explicar qué pasó y qué está pasando. Pero insisto, son tesis provisorias porque el fenómeno político es absolutamente reciente. No hablamos de una derecha que tenga una tradición, que tenga una doctrina propiamente nacional, que tenga varios periodos de gobierno para analizar, sino que recién está haciendo una experiencia gubernamental que creo que es justo definir como una experiencia experimental. O sea, están experimentando. Hoy la Argentina es un gran conejillo de indias de una tradición que yo por lo menos defino como radicalmente liberal, como liberal extremista, y ese creo que es uno de los primeros debates que
que nos tenemos que dar, ¿no? Caracterizar la cosa en sí. ¿Estamos frente a qué? Frente a un fenómeno conservador, frente a un neofascismo, frente a qué. Bueno, para empezar entonces con alguna de estas ideas. Primero decirles eso, simplemente hacer una pequeña línea del tiempo. El fenómeno libertario tiene apenas unos 6 años de edad. El Partido Libertario fue fundado en la Argentina en el año 2018. La coalición que hoy gobierna la Argentina, La Libertad Avanza, fue fundada en el año 2021. En el 2022 tuvieron su primera presentación electoral a nivel local en la capital federal, donde consiguieron en su primera presentación una representación parlamentaria a nivel local. Ya en el 2023 eran alternativa de poder y en el 2024 ocupan la presidencia de la República. O sea, es un arco temporal, insisto, realmente muy, pero muy breve. Sí. Y son años muy vertiginosos para pensar y para analizar. Sí. Entonces, eso es lo primero, entender la novedad del fenómeno. Lo segundo importante, creo, es partir de una definición muy general. Ustedes saben que cuando hablamos de extremas derechas se suele citar aquella vieja frase de Antonio Gramsci que dice, versiones o traducciones aparte, que cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es en ese interregno donde nacen los monstruos. Bueno, yo me puse a buscar la frase original y resulta que Gramsci no dijo eso. Gramsci no habló en ningún momento de monstruos, sino que él lo que dice textualmente en una traducción confiable es lo siguiente. Él dice que la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y que en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Él habla de fenómenos morbosos o de fenómenos mórbidos como síntoma de una crisis de época, de un momento de transformaciones radicales. Esta frase ha sido malentendida y se ha utilizado la idea de monstruo como una etiqueta que se le coloca a las extremas derechas. Se las monstrifica de alguna forma. Y Gramsci no habló de eso, y me parece que es bastante sintomático. Él no creyó que monstruosos fueran sus enemigos, ni siquiera sus enemigos del fascismo profundamente anticomunista que asoló Italia, del que el propio Gramsci fue víctima. Él creía que lo mórbido y lo morboso estaba en los fenómenos de esa época tan convulsionada. De hecho, él va a aplicar esta categoría de lo mórbido no solamente a análisis de las derechas, lo va a usar para análisis del sindicalismo, para estudiar la propia tradición de la izquierda radical, de la Comintern en su época, para entender el fenómeno religioso, para entender el Estado, para entender una serie de actores sociales muy, muy diversos. Entonces yo creo que esta etiqueta, esta categoría de pensar las derechas como monstruos, de alguna forma nos impiden analizarlas de forma un poco más seria y un poco más desapasionada, porque los monstruos no hace falta entenderlos ni explicarlos, ¿no? Simplemente se los repele y se los combate. Yo creo que hoy en la Argentina entender el fenómeno libertario es absolutamente insoslayable. Entenderlo, y entenderlo significa estudiarlo, significa leerlo, saber qué piensa, no tomárselo como una broma, tomárselo como algo serio. Yo creo que en la Argentina, durante demasiado tiempo, el fenómeno libertario fue una broma, y después de dejar de ser una broma se convirtió en una tragedia y en una alternativa de poder. Entonces, esta idea de que las derechas no son monstruos creo que son una aproximación metodológica que por lo menos a mí me sirve bastante para pensarla. Sobre todo porque esta idea de convertir a las derechas en monstruos tiene esta ventaja presunta de ganar una serie de combates sin librarlos, ¿no? Ganar en el terreno de la moral. De la moral. Como nosotros somos buenos y puros y bien intencionados y los demás son monstruos, ya ganamos el combate político. Bueno, la verdad es que no estamos ganando los combates políticos. Nosotros estamos en el terreno de la normalidad política y ellos en el terreno de la patología. Exactamente. De lo patológico. Y tratemos de dar vuelta a eso, ¿no? Incluso pensar qué cosas monstruosas hay en nosotros con esta imagen de lo patológico que vos decís. Sí. En Argentina venimos de décadas de una altísima inflación. Le decía hoy a Reinaldo, una inflación que en cualquier parte del mundo, salvo en la Argentina y en Venezuela, se le llama hiperinflación. Inflación de 3 dígitos anuales, por lo menos. Bueno, ser parte de una experiencia de gobierno que gestiona una Argentina, un país con esos índices de inflación, quizás para alguno pueda ser visto como algo monstruoso, ¿no? Como algo patológico. Sí. Entonces, bueno, simplemente esa primera consideración para pensar el abordaje de los fenómenos ultraconservadores.
Después, por lo menos, lo que a mí me surgió cuando este fenómeno empezó a acercarse al poder es, insisto, la necesidad de estudiarlo. Tenemos la curiosidad de que nuestro presidente Javier Milei es un tipo que, nos guste o no, sabe algunas cosas y ha escrito unos cuantos libros. Es verdad, hay denuncias de plagio, es muy posible que esas denuncias sean absolutamente verídicas, y sin embargo, como alguna vez dijo alguien, aún en el plagio hay elementos de originalidad, digamos, e incluso una idea plagiada es significativa para entenderla y para estudiarla. Entonces, los libros de Javier Milei están ahí, son bastantes, basta comprarlos y leerlos para entender qué piensa ese sujeto y para entender qué cosa de lo que ese sujeto piensa de alguna forma logró permear el sentido común. No diré de las vastas mayorías populares de Argentina, porque creo que no es el caso y lo podemos discutir más adelante, pero sí por lo menos algunas minorías intensas. E insisto en que un país como la Argentina, con esa tradición tan profundamente estatista y comunitaria, ideas extremadamente liberales se hayan hecho carne en algunas personas, en votantes, en militantes populares, nos tiene que llamar, me parece, a la reflexión. Algo pasó para que esas ideas, que son ideas muy pero muy viejas, que vienen algunas de mediados del siglo XVII, hoy sean el sentido común, por ejemplo, de un joven que en la Argentina trabaja en una aplicación de delivery y tiene 20 o 25 años. Correcto. Tenemos que entender qué transformaciones sociales, societales, económicas, políticas hicieron posible que esas ideas que siempre estuvieron en circulación de pronto cobren sentido para algunas personas. Pero primero hay que preguntarse cuáles son esas ideas. Sí. Yo creo que en el caso de Milei y los libertarios hay dos grandes vertientes. Una vertiente internacional que tiene que ver, en principio, con la Escuela Austríaca de Economía, una escuela económica tan conservadora y tan ortodoxa que era considerada con sorna y con gracia por sus propios contemporáneos conservadores de la época. O sea, para la economía neoclásica que nosotros conocimos y que sufrimos en los periodos neoliberales y nuestros golpes de Estado, la escuela austríaca era una especie de primo maldito, digamos, absolutamente marginal, completamente radical por derecha. Sin embargo, Milei es un tipo que está formado en esta escuela, realmente está formado en esta escuela, la ha leído, la comprende, no es un gran erudito, no es un gran intelectual, pero sí tiene la capacidad de alguna forma de transmitir y vulgarizar alguna de esas ideas. De hecho, esta escuela era tan radical en su época que sus adversarios del historicismo alemán le llamaban la escuela abstracta, por el sistema absolutamente formal y praxeológico con los que ellos entendían la economía. Esta escuela realmente pensó que la sociedad podía ser reducida a un modelo matemático, que la economía era una ciencia tan exacta como la física o como la química. O sea, hablamos de una escuela realmente muy, pero muy radical que se ha hecho carne en estas personas. Milei estudia, conoce a los fundadores de esta escuela, los cita permanentemente, de hecho tiene vínculos muy estrechos con algunos exponentes contemporáneos de esta escuela que están, por ejemplo, en España o en Brasil y han construido una especie de internacional reaccionaria en términos estrictamente académicos e intelectuales que hoy por hoy tienen sus usinas de pensamiento, sus editoriales, sus eventos que pueden llegar a ser bastante masivos. Milei siempre se jacta de que él batió un récord Guinness al dar una clase de economía para más de 4.000 personas. Yo me preguntaría cuál de nuestros economistas de izquierda o progresistas de América Latina y el Caribe podemos hoy, por ejemplo, dar una conferencia y tener a 4.000 personas conectadas en simultáneo. Sí. Digo, y son cosas que venían pasando hace bastante tiempo, simplemente no las vimos, pero sí, algo se fue sedimentando evidentemente para entender este fenómeno. Entonces yo creo que estudiar esta escuela tan radical es interesante, insisto, para entender el pensamiento que rige hoy ni más ni menos que la cabeza de personas que están hoy al frente del Estado en la Argentina. Para esta escuela, para la Escuela Austríaca de Economía, hay una enorme gama de enemigos, lo que ellos llaman el espectro estatista. Y eso es bastante interesante como concepto. ¿Qué entra dentro del espectro estatista? Bueno, absolutamente todas y cada una de las formas de lo común. El Estado, por supuesto, pero también los sindicatos, las iglesias de base, los movimientos sociales, los clubes de barrio, o sea, todo lo que implica algún tipo de organización social en torno a fines trascendentes que no sean fines inmediatos
egoístas y movidos meramente por el lucro, por la economía. O sea, todo eso para esta escuela es el enemigo. Entonces, cuando un tipo como Milei dice, yo soy un topo que vengo a destruir el Estado, no está diciendo una locura, está de alguna forma expresando en términos políticos y programáticos un bagaje teórico del que él es parte. Y realmente, si uno ve la Argentina contemporánea, podemos dar fe de que hoy se está haciendo mucho más que destruir al Estado, sino a todas y cada una de las formas de lo común. Por política económica, por vía represiva, por estímulo al narcotráfico y a la criminalidad, o por la forma que sea. Pero bueno, también hay, obviamente, otra vertiente internacional que tiene que ver, habrán escuchado a la escuela libertaria clásica de los Estados Unidos. Y ahí pasa una cosa muy curiosa. El Partido Libertario en Estados Unidos fue fundado en la década del 70, en el año 71. Desde esa época hasta aquí se presentó a todas las elecciones presidenciales. Y el Partido Libertario nunca sacó en 50 años de candidaturas más de 1 o 0 o 1, algo por ciento de los votos del país. Viene la paradoja de que ese fenómeno libertario, que en su país de nacimiento es absolutamente marginal e intrascendente, hoy en la Argentina haya llegado a ser opción de poder y opción de gobierno. Hay una figura que es bastante interesante para comprender esta tradición libertaria, que es la de Murray Rothbard, que es un economista estadounidense, una figura interesante, bastante controvertida, que incluso tuvo orígenes en los cuales coqueteó con la izquierda norteamericana. Él hizo parte, por ejemplo, del movimiento pacifista, de las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, desde una concepción liberal. Porque como liberales más o menos radicales y más o menos consecuentes, creían que todo tipo de hipertrofia del aparato del Estado era condenable en sí, incluso el aparato del Estado que iba a hacer guerras coloniales, por ejemplo, en los países del tercer mundo. Entonces, él, desde su matriz ultraliberal, de alguna forma entroncó y llegó a las mismas conclusiones que el movimiento hippie o el movimiento radical pacifista de los Estados Unidos. Pero después, cuando él funda el Partido Libertario, va a ser de alguna forma la persona que, tomando las ideas de la Escuela Austriaca de Economía, las va a dotar de una estrategia política clara. Hasta ese momento eran ideas de pequeños círculos de intelectuales, prácticamente sectas académicas, con muy poca inserción social. Y lo que va a proponer Rothbard es, de alguna forma, llevar esas ideas al encuentro de lo que ellos van a llamar una estrategia populista de derecha, es decir, ir a buscar activamente las bases, sobre todo blancas y conservadoras, de los sectores más pauperizados de los Estados Unidos, y va a promover una especie de síntesis entre las ideas de la Escuela Austriaca de Economía y los valores conservadores de la derecha tradicional norteamericana, ¿no? Patriota, católica, ultramontana, completamente misógina y machista, y va a lograr, insisto, que de alguna forma, sin llegar a ser un fenómeno de masas, su partido tenga alguna mínima inserción social. Creo que esas dos escuelas, la Escuela Austriaca de Economía y la Escuela Libertaria o el Movimiento Libertario, son las dos grandes vertientes externas que recoge el pensamiento de los libertarios de la Argentina. Pero después también, y esto es menos conocido, hay un debate sobre qué tanto dialoga el fenómeno libertario con la propia tradición liberal de la Argentina. Y ahí creo que hay que hacer una salvedad. Sinceramente no conozco el caso particular de la tradición liberal venezolana, pero sí conozco movimientos liberales que, como el colombiano o el ecuatoriano, tuvieron componentes populares y de masas a lo largo del siglo XIX y del siglo XX sobre todo. En el caso de la Argentina, desde mediados del siglo XIX, desde la derrota de los sectores más radicales en las guerras civiles, la escuela y el pensamiento liberal fue un pensamiento absolutamente orgánico y restringido a la oligarquía más granada de nuestro país. O sea, liberal es sinónimo de oligárquico en la Argentina desde hace por lo menos 150 años. Nosotros tuvimos una tradición, insisto, liberal popular como la de Jorge Eliezer Gaitán en el caso de Colombia, Eloy Alfaro en el caso de Ecuador, o incluso también en el caso de Panamá, de algunos referentes importantes. Entonces, de alguna forma lo que hace Milei es ir al encuentro de esta tradición liberal. Él va a recuperar siempre a una figura capital de la historia argentina, que es la de Alberdi, que es básicamente el gran arquitecto de la estructura política y jurídica de nuestro país, y lo va de alguna forma a disputar por derecha, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, su discurso de Asunción, el mismo día en el que él gana las elecciones, va a aparecer con una figura enorme de Alberdi detrás de sí,
reivindicando esa tradición liberal. Ahora bien, si uno ve en la Argentina los debates de ideas, como yo les comentaba, hay muchos compañeros y compañeras que dicen que Milei no es un liberal, que Milei es un conservador o que Milei es un fascista, de alguna forma dando a entender que la tradición liberal es una tradición con elementos progresistas o progresivos. Yo por lo menos me baso y recomiendo mucho a un libro de un marxista italiano que se llama Domenico Lo Zurdo. Él tiene un libro fabuloso que se llama Contrahistoria del liberalismo, donde repasa a contrapelo toda la tradición liberal y estudia cómo la tradición liberal desde sus orígenes dialogó y se apalancó en las estructuras coloniales y sobre todo en la institución de la esclavitud. Lo que Lo Zurdo va a decir es que las ideas de igualdad, de libertad, de fraternidad, de propiedad que cultivó el liberalismo siempre tuvieron implícito una especie de principio de exclusión, va a decir él. Claro, teníamos que ser libres, iguales, fraternos y tener propiedad las personas blancas de las metrópolis coloniales, letradas y propietarias. Nunca los varones liberales fueron pensados para los pueblos coloniales, para las negritudes, para los esclavos, para las mujeres, para las poblaciones pauperizadas. Es decir, ese principio de exclusión siempre estuvo. Y si uno ve la tradición liberal argentina, eso efectivamente fue así. De hecho, nuestro Estado Nacional liberal se construye en la Argentina sobre un genocidio, sobre el genocidio de las poblaciones indígenas. Entonces, los derechos de ciudadanía siempre fueron patrimonio de algunos pocos. Yo creo que en ese sentido, Milei es una figura cabalmente liberal, o por lo menos expresa este costado tan conservador, que también fue parte de la tradición liberal en Argentina y también en todo el mundo, lo cual no va en desmedro de reconocer que hubo otras corrientes liberales mucho más progresistas en América Latina y el Caribe. Entonces, insisto, esta idea, esta disputa por la tradición liberal argentina es bastante importante y está dentro de sus debates. Otra cuestión que es importante, creo, es entender cómo, de alguna forma, este ciclo neoliberal recoge y reedita los ciclos neoliberales anteriores. En Argentina tuvimos, de alguna forma, 3 ciclos neoliberales. El de la dictadura cívico-militar del año 76, el del menemismo en la década del 90, o sea, primero por una vía militar, después por una vía democrática y de alguna forma captando un poder, un partido que antes supo tener una base popular, y después con el gobierno de Mauricio Macri, y ahora con una especie de continuación más radical con el gobierno de Javier Milei. Este tercer ciclo neoliberal lo que va a hacer de alguna forma es englobar una serie de enemigos existenciales, ¿no? Si uno ve los discursos de Milei, de sus ministros, sus ministras, las grandes figuras de este panteón libertario van a estar permanentemente combatiendo una serie de enemigos. El enemigo feminista, que expresa el movimiento de mujeres y diversidades, que como ustedes saben fue muy fuerte en la Argentina en los últimos años y conquistó una serie de derechos muy, pero muy importantes. Ahí se va de alguna forma a entroncar con todo este movimiento provida, mal llamado provida o antiabortista, que también fue muy fuerte en la Argentina, que generó una militancia conservadora juvenil. Hay también un enemigo afincado claramente en el kirchnerismo, digamos, o por lo menos en los sectores más revoltosos de las estructuras del peronismo, que fueron obviamente gobierno durante 12 años en la Argentina y contra todas las conquistas materiales y simbólicas de ese gobierno. Hay un enemigo muy claro colocado en el movimiento de derechos humanos. Ustedes saben que teníamos en la Argentina, o creíamos tener, una serie de consensos bastante firmes y bastante fuertes en torno a qué pasó en la dictadura militar. Creíamos que el consenso de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, que el consenso de que lo que hubo fue terrorismo de Estado, era una lucha de alguna forma irreversible, y hoy se demuestra que no es así. Hoy esos consensos sociales son cuestionados, no solamente del aparato de Estado, sino de los medios de comunicación, la propia sociedad, las universidades, lo que implica, creo, un retroceso bastante, pero bastante importante. Y tenemos también, finalmente, insisto, una serie de enemigos que son todas las formas organizadas de lo común. Hoy las políticas económicas que estamos viendo son, en algún sentido, un fin en sí mismo, pero también son una forma y una estrategia para desestructurar las formas organizadas de la Argentina. Los sindicatos, tenemos en Argentina todavía uno de los movimientos sindicales más importantes y más poderosos del planeta.
los movimientos sociales que han sido profundamente golpeados y se han visto en las noticias profundamente estigmatizados. Hoy se acusan los movimientos de robarse dinero, de que los comedores comunitarios no existen, que son coberturas para robarse dinero del Estado. Tenemos líderes sociales perseguidos, encarcelados por diversos motivos y con casos de lawfare. Así que bueno, todos esos enemigos están siendo, insisto, fuertemente asediados por el gobierno de Javier Milei. Hay una figura que es los planeros, es el término. Exactamente, esta idea de que los movimientos sociales son gestores de la pobreza. Ellos dicen que de alguna forma los movimientos sociales no buscan combatir la pobreza, sino que viven de ella y entonces buscan de alguna forma reproducirla. Sí. Y que los pobres son arreados a las movilizaciones y que los comedores son, insisto, eso, tapaderas para robarse dinero. Sí. Esas operaciones hoy están muy, pero muy fuertes en la Argentina. Pero creo que otra pregunta fundamental para hacernos es, insisto, ¿cómo llegamos a que este fenómeno ideológicamente tan radical llegue a ser hoy gobierno en la Argentina? Y yo creo que ahí tenemos lo que me gusta llamar una serie de desorganizadores colectivos. Creo que el más importante es el fenómeno de la inflación. Como yo les decía, tenemos en la Argentina no un gobierno, no dos, no tres, sino décadas de una inflación muy alta. Creo que aquí en Venezuela no hace falta explicar lo que la inflación genera en términos no solamente de empobrecimiento de la sociedad, sino de desorganización de la vida colectiva. La incapacidad de planificar la vida personal, familiar, tener un horizonte de futuro, saber cuánto valen las cosas, cuánto dinero tengo, qué tan pobre soy en esta vida. Y eso creo que en la Argentina puntualmente generó niveles de alienación social muy, pero muy importantes. Yo creo que hoy si nos preguntamos por qué la gente votó a Javier Milei, yo me atrevería a decir que en un 90-95% fue por la promesa de bajar la inflación al costo que sea. No creo que haya sido masivamente por los ideologemas ultraconservadores, creo que la inflación fue un elemento muy importante. Incluso creo que todo el debate de la dolarización, que se debatió mucho en la Argentina, no era tanto por el fetiche de la moneda del argentino tener una moneda fuerte, sino porque la dolarización era una especie de camino o vía rápida, se suponía, a acabar con la inflación en el país. Y creo también, lamentablemente, que así como la gente entiendo que votó masivamente a Milei por la promesa de bajar la inflación, si Milei logra bajar la inflación, va a tener un colchón de legitimidad social muy, pero muy importante para seguir avanzando en sus reformas o en sus contrarreformas estructurales. Creo que también, obviamente, otro desorganizador colectivo importante fue la pandemia. Creo que todavía estamos procesando lo que la pandemia generó en términos sociales, psicológicos y hasta diría cognitivos en nuestras sociedades y puntualmente en nuestras juventudes. Creo que de alguna forma la vida pandémica, la ejecución de la cuarentena, que como saben en Argentina fue muy estricta y fue muy prolongada, generó una forma de vida y de sociabilidad prácticamente insular, en donde hoy lo vemos, un joven, por ejemplo, de la Argentina puede tranquilamente hacer toda su vida frente a una computadora, sin salir de su cuarto, sin salir de su casa. Puede trabajar en su computadora, puede socializar en su computadora, puede jugar juegos, puede hacer apuestas, puede comunicarse, puede hacer un montón de cosas. Creo que de alguna forma esa vida digital genera la ilusión ultraliberal de que podemos vivir solos y de que somos autosuficientes y que no necesitamos ni de una comunidad, ni de un Estado, ni de un sindicato, ni de un club de barrio para vivir y reproducirnos. Yo creo que hay una especie de afinidad, digamos, entre la vida pandémica y la reclusión y estas, insisto, ideas tan radicalmente y tan extremadamente liberales como las que hoy circulan en la Argentina. Creo que por lo menos es una hipótesis, es un fenómeno para analizar. Me pasó a discutirlo con psicólogos, con psicólogas, con terapeutas que han trabajado con jóvenes desde la pandemia para acá y me han contado realmente experiencias tremendas de lo que esto ha generado en la psiquis de la juventud de nuestro país. Perdón, me estoy quedando sin voz. Y creo que el último desorganizador colectivo es, por supuesto, la permanencia de las políticas neoliberales. No es un secreto para nadie que aún con 12 años de gobiernos progresistas en la Argentina, los grandes indicadores macroestructurales de las políticas neoliberales siguen ahí. La precarización de la vida, la informalidad laboral, la exclusión, la pobreza, son fenómenos que en general en nuestros países
no fueron revertidos por la primera oleada progresista y creo que eso de alguna forma abonó el cultivo de este momento tan destructivo de este gobierno y de esta revancha histórica de Javier Milei. Creo que lo último, y para dejar acá simplemente algunas pequeñas ideas y tesis, tiene que ver con la pregunta para mí bastante compleja e indigerible de si de alguna forma es posible pensar en un liberalismo popular en la Argentina. Un fenómeno que, insisto, nunca hemos tenido. Nuestro liberalismo, por lo menos desde mediados del siglo XIX para acá, fue muy conservador. Y un poco le contaba a Reinaldo antes de pensar que es muy interesante analizar por lo menos la base social y electoral que votó a Javier Milei. Ustedes recordarán que en las elecciones nosotros tenemos una primera vuelta y después un balotaje. En la primera vuelta la foto fue casi perfecta de 3/3, Milei sacó 32% de los votos, el candidato del peronismo Sergio Massa sacó más o menos un 28, 29, y la candidata de la derecha tradicional, liberal conservadora, sacó un poquito menos, un 27, pero fue casi un esquema perfecto de tercios. Lo interesante del caso es que si uno analiza sociológicamente esa base electoral, lo que uno va a ver es que la gente que votó a Javier Milei se parece mucho más a las personas que votaron por el peronismo o incluso por las candidaturas de izquierda que las personas que votaron por la candidata tradicional liberal conservadora que fue Patricia Bullrich. O sea que las clases medias y medias altas, conscientes de sus intereses de clases, votaron por una alternativa tradicional de derecha, pero quienes votaron por Javier Milei fueron ante todo categorías laborales precarizadas, cuentapropistas, cooperativistas, de nuestras propias bases electorales, los movimientos sociales votaron en general masivamente por Milei. Los jóvenes también, por supuesto, votaron mucho por él, lo cual nos lleva a una pregunta muy paradójica, ¿no? De cómo estamos perdiendo nuestra propia base electoral en manos de la extrema derecha. Entonces yo creo que esa pregunta a futuro es si esta base electoral va a ser una base electoral circunstancial o puede de alguna forma solidificarse como una base social activa, movilizada y militante, como creo que consiguió, por ejemplo, el fenómeno de Bolsonaro en Brasil. Yo creo que en la Argentina tenemos un Bolsonaro, felizmente no tenemos todavía un bolsonarismo, es decir, una base, un 20, 25, 30% de la sociedad que esté dispuesta a movilizarse, armarse, golpearse y defender a ultranza su proyecto y su modelo de gobierno. Insisto, todavía eso no está, pero no significa que no pueda pasar a futuro si de alguna forma este experimento liberal extremista triunfa en la Argentina. Dejo por ahí. Vale, buenísimo. Muchas gracias, Lautaro. A ver, ¿por dónde comenzamos? Tantas cosas que comentar. Bueno, no, yo te comentaría ahora en público un poco lo que te decía antes de abrir, por supuesto, el derecho de palabra, ¿no? Para que la cosa sea realmente una conversa. Comenzaría comentándote en público lo que te comentaba en privado respecto de esto último, ¿no? De la base social. Yo te comentaba que yo me leí en ese momento, inmediatamente después de las elecciones de la segunda vuelta, un muy buen artículo de Miguel Macedo, en el que, un poco extenso, pero en resumen, palabras más, palabras menos, él decía, o sea, se refería como al perfil del votante, y ahora no recuerdo si esto que te voy a decir lo leí allí en ese artículo, donde está como todo el sustento conceptual de esto mismo, o en otra parte, pero era algo así como que, o sea, como en varios episodios, en varios estudios como de opinión, ¿no? Donde se le decía a estos, sobre todo jóvenes, ¿no? Precarizados y tal, que habían manifestado su total voluntad de votar a Milei, le decían, pero tú estás consciente de que va a gobernar en contra de tus intereses porque va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Y entonces la respuesta era algo así como que, bueno, sí, pero es que mi voto es fundamentalmente contra los que están gobernando ahorita, que están haciendo eso y eso. Es decir, que no me están ofreciendo ninguna solución. Entonces, de repente, mis problemas fundamentales, por supuesto que lo estoy racionalizando bastante aquí, ¿no? Yo sé que esos problemas no se van a resolver, no exactamente así, porque al final, por supuesto, siempre hay como una apuesta, una esperanza de que eso sea así. Pero bueno, incluso si eso no fuera así,
Yo lo que no quiero es que continúe lo mismo. O sea, no quiero que continúe lo mismo. ¿Cómo es que le dice Milei? La casta, ¿no? La casta. Basta de la casta, estos tipos que están gobernando tienen que salir. Y guardando las distancias, lo preocupante es una cosa que tengo como 2 años ya hablando con mis amigos y algunas amigas también en Argentina. O sea, lo que angustia, lo que mueve a preocupación es que en Venezuela hay muchas similitudes. Hay muchas similitudes. O sea, tú puedes enumerar como varias. O sea, podríamos tratar como de desgranar un análisis. Coño, parece que has ordenado la exposición de manera bastante fecunda para discutir, para conversar, ¿no? Creo que has dado en el clavo con varias cosas que me parece que son claves, pero detengámonos solamente en la inflación. O sea, en el efecto disgregador, es una cosa que hemos discutido mucho acá. Hemos tratado, por ejemplo, de pensar en... O sea, es inevitable, siempre guardando las distancias, pero es inevitable no retrotraerse a la Alemania de la hiperinflación. Exacto. Y a lo que ocurre después, y a todo lo que se ha escrito al respecto, ¿no? Y obviamente eso... o recordemos que eventualmente eso se va a traducir luego políticamente nada más y nada menos que en la experiencia del nazismo, ¿no? Y es decir, de los profundos efectos disgregadores, destructivos, dislocadores, se podrá decir, será la manera correcta de decirlo. O sea, de ruptura profunda de los vínculos sociales que genera una circunstancia como la inflación, como la hiperinflación, pues, ¿no? Más todavía, pero digo, la inflación sostenida en el tiempo. Eso nosotros, yo creo que no hemos terminado de asimilar. Viste que no sabemos de qué realidad estamos hablando. Sí. O sea, llega un momento, uno está hablando de estas cosas y no estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Venezuela, o es básicamente lo mismo, ¿no? De hecho, una anécdota ahora, ustedes viviendo en México, nos suele pasar que nos juntamos en mi casa, compañeros de varios países, y siempre terminamos un venezolano, una venezolana, un argentino explicando al resto del continente qué es la inflación. Exacto. O sea, yo le decía a los mexicanos, ustedes piensen que Argentina tiene en una semana la inflación que México tiene en un año. Bueno, en 2018, cuando la última vez que yo estuve en Argentina, los compañeros, era un problema porque a mí me daba vergüenza, porque no lo que yo estaba viviendo, obviamente, ¿no? Sino que cuando los compañeros me decían, hermano, lo que pasa es que en 6 meses ha perdido 50% del valor de nuestro salario. Entonces yo me reía. Pero inmediatamente me da vergüenza porque, cónchale, yo no quería que los compañeros sintieran que yo me estaba burlando de lo que a ellos les estaba ocurriendo. Yo lo que trataba de explicarles era, hermano, o sea, el salario nuestro pierde el 50% de su valor en medio día, o sea, a veces en horas, ¿no? Entonces, claro, uno termina como tratando como si no uno se vuelve demente, Lautaro, ¿no? O sea, son realidades inasimilables, ¿no? Pero, digo, imposible de sobrellevar, me refiero más bien, porque realmente lo que ha ocurrido es que nosotros no hemos sido capaces apenas creo yo que estamos tratando de comenzar a asimilar las profundas implicaciones que eso ha tenido, no solamente económicamente, sino están por verse cuáles son las implicaciones políticas de eso, ¿no? Y eso, bueno, obviamente es particularmente... digamos, o sea, hablar de estas cosas, decir estas cosas como cuando estamos a las puertas de un escenario, de una elección presidencial, es como tirar un fósforo en una, ¿sabes, no? Pero bueno, son preguntas que hay que hacerse inevitablemente, es decir, bueno, me voy a comenzar a repetir, pero quiero como... o sea, me parecía como central subrayar esa cuestión de la inflación. Bueno, lo que te iba a comentar, que no es en lo absoluto. Por supuesto que se tiene que discutirse también en esos términos, pero que no es un problema técnico precisamente, sino que, insisto, es un problema con profundas implicaciones políticas, sociales, culturales. Una de las cosas que nosotros hemos estado conversando acá mismo, hace pocos días estuvimos conversando con un gran amigo
que tiene una serie de hipótesis y pinta algunos escenarios respecto de lo electoral en Venezuela. Él decía algo así como, lo estoy parafraseando, él decía algo así como que yo no entiendo cómo este gobierno no hace campaña, digamos, vendiendo, ¿no? En términos electorales, vendiendo electoralmente que logró controlar la inflación y que esta es una Venezuela que está creciendo económicamente y tal. Bueno, esa de repente es una... de repente, una de las respuestas posibles a esa interrogante, completamente legítima, es, bueno, todo lo que hubo que hacer para reducirla, ¿no? O sea, no solamente es la experiencia de muchos años de hiperinflación, de mucho tiempo de hiperinflación, sino todo el costo social que además, o sea, se le suma al anterior, que además ha implicado controlarlo, ¿no? Toda la restricción brutal del gasto público, etcétera, etcétera. Es una cosa que sigue siendo un enigma, discúlpeme que lo plantee tan en esos términos. O sea, ¿cómo puede llegar a ser posible que coincidan, digamos, situaciones más o menos similares que coincidan históricamente en nuestros países, ¿no? Eso es otra cosa que tampoco me queda claro, ¿no? De repente alguien que tenga como una perspectiva, digamos, de lo económico a una escala más global, puede explicárselo, pero eso a mí me resulta desconcertante también, ¿no? Y cómo contrasta, bueno, con lo que está ocurriendo en Colombia, cómo contrasta con lo que está ocurriendo en México. Es decir, los países que cuando nosotros vivíamos los picos de eso que se ha llamado el ciclo progresista, estaban, bueno, padeciendo algunos, no sé si su peor momento, pero sí atravesando por un momento sumamente complicado, ¿no? O sea, ¿qué pasa o sea, qué es lo bueno, un poco también el fenómeno del bolsonarismo en Brasil, ¿no? O sea, cómo se pasa del Brasil de Lula al bolsonarismo, cómo se pasa de la Argentina del ciclo progresista a Milei, cómo, bueno, eventualmente lo que puede ocurrir en Venezuela, y así, ¿no? Creo que se puede hablar de Uruguay más o menos en los mismos términos, aunque no me voy a meter en ese tema porque no es un tema que maneje con propiedad. En fin, hay muchas cosas que yo creo que de las que no se habla de las que no se habla suficientemente, ¿no? Y bueno, son fenómenos que, un poco tomándote la palabra, sobre los que estamos obligados a reflexionar, bueno, por razones obvias, que yo estoy como anticipándome a lo que yo creo que son como los escenarios más probables acá en el futuro inmediato, ¿no? Pero bueno, yo te comentaría eso en general, viste que no te hice ninguna pregunta, más bien es como abonando a la reflexión que muy bien tú hacías. Yo creo que es mucho más interesante abrir el derecho de palabra y que sea, repito, más como una conversa, que haya más intercambio. Un par de comentarios, ¿no? Y preguntas también. La primero, preguntarte, bueno, ¿hasta qué punto libros como el libro del Loco, ¿no? Terminaron contribuyendo precisamente a eso que tú decías al comienzo, de pensar que lo interesante eran las excentricidades y el asunto de los perros, la clonación y la cosa, y no tomarse en serio el fenómeno a profundidad, ¿no? Y eso es lo que incluso llegó hasta acá, ¿no? Uno veía entrevistas y la discusión giraba en torno a la insanía mental o no de Milei y no a otras cosas. Por otro lado, preguntarte, bueno, a partir de un poco de lo que Reinaldo también hablaba, pensar en lugares paralelos, en otras situaciones, bueno, como la incapacidad de rectificación de los propios gobiernos que se presentaban a sí mismos como progresistas y el mal manejo de la economía termina contribuyendo a la aparición de estas figuras y que de algún modo reafirma un discurso que los libertarios han construido y que en alguna medida a lo mejor tienen razón, puede ser, que es parte de lo que hay que discutir a profundidad, que es que los progresismos y las izquierdas en general han sido muy malas manejando las economías, ¿no? Han sido muy malas haciendo gestión económica y se ha construido sobre un discurso que también estaba en el siglo XX, que decía, bueno, el marxismo es muy bueno para muchas cosas, menos para gestionar las economías estatales, etcétera, y eso
con certeza o no, forma parte de un discurso de, bueno, pues son muy buenos para muchas cosas, pero para la economía no. Y entonces hay una vía de centralizar el problema de lo económico y la poca capacidad autocrítica también de eso y de rectificación, porque no solo capacidad autocrítica, tú puedes tener el diagnóstico, pero luego hay una cierta incapacidad para rectificar, para cambiar los rumbos, que no sea cambiar los rumbos hacia la derecha también, ¿no? Que después entonces hay una capacidad de rectificación que es como un volantazo hacia las derechas, que termina siendo entonces coger entre lo mismo, ¿no? Entre versiones muy parecidas sobre lo mismo, y preguntarte un poco también relacionado con eso, hasta qué punto hay una relación con el sujeto político que se mueve en redes sociales, que se subestimó mucho también, porque se pensó, bueno, hay un nicho de reaccionario, libertario, en Internet, en las redes sociales, en general, en las diversas redes sociales, hay un crecimiento del nicho reaccionario que se pensó muchas veces que no iba a salir de ahí, que era solo un fenómeno de Internet, y termina saliendo también, ¿no? Termina expresándose en buena medida en votaciones, pero luego hay como una relación con lo anterior, ¿no? Esa idea te preguntaría qué opinión te merece la idea de Stefanoni sobre esa pregunta que él hace, de si la rebeldía se convirtió de derecha, a la que entiendo que García Linera le da una respuesta muy adelantada, de decirle, bueno, es que no es que la rebeldía se haga de derecha, sino que sencillamente hay un tema muy concreto de manejo económico, sobre el que García Linera se ofanaba él mismo también de decir, bueno, nosotros si algo gestionamos en Bolivia bien fue el asunto económico, y él hacía mucho hincapié cuando hacía el análisis del fenómeno Milei, en decir que la gente cuando padece inflación, cuando padece una mala gestión económica, no es que se haga de derecha, es que definitivamente entra en una situación. Entonces hay esa discusión sobre esa pregunta, ¿no? Si la rebeldía se hizo de derecha o no. Y por último, a partir también de las otras formaciones o los otros temas que tú trabajas, para nosotros desde acá, y tú te lo podrás imaginar, siempre es un poco misterioso cuál es la relación del marxismo con la política argentina, ¿no? Porque el marxismo como una especie de jugador allí, incluso claro, para nosotros a veces cuando empezábamos desde nuestra incomprensión del asunto, uno metía en la izquierda al peronismo y hablaba así como si fuera lo mismo que acá en el norte de Sudamérica. Y resulta que después cuando te metes a profundidad te das cuenta de que la izquierda es otra cosa, incluso para el peronismo más popular, cuando se refieren a la izquierda se refieren a otra. Entonces, bueno, un poco cuál es el rol actual en sectores del marxismo en Argentina, qué tienen que decir, qué dicen, fuera no solamente de lo que uno conoce de su participación en las elecciones y toda la cosa. Bueno, por ahí algunas anotaciones que hice para preguntarte, ¿no? Para el diálogo. Con la primera, con lo de este tipo de libros, El Loco, por si no saben, fue una biografía no autorizada que hizo un periodista argentino sobre Milei. Absolutamente sí, abonan a esa imagen. Yo tengo un pequeño axioma en política que es, si tu enemigo es tonto y loco y te gana, vos sos más tonto o más loco que él, digamos, porque te ganó, sí. ¿No? Entonces, mi primer axioma para responder a eso es, autoanálisis, digamos. Si el otro está loco y te ganó, autoanálisis. Entonces creo que sí, contribuyeron mucho a esa mirada caricaturesca, no porque Milei no tenga elementos histriónicos, risibles, delirantes, grotescos y todos los adjetivos que le coloquemos, digamos, pero no creo que esas características se trasvasen a su base electoral, digamos. Entonces creo que queda ahí, ¿no? La figura pintoresca se acaba ahí. Creo que sí. Después, mirá, sobre lo que decís de la incapacidad de rectificación, te doy el ejemplo más emblemático y pedagógico de esa incapacidad. En un país donde la principal demanda de las clases populares es la inflación, el candidato progresista, con un montón de comillas, era el responsable de la inflación. Era el ministro de la inflación, a ojos vistas de la ciudadanía argentina. Colocamos al ministro de la inflación. Entonces creo que, no hay síntoma más manifiesto que ese incluso de la casta, de la existencia real de una corporación política autorreproductiva que permanece y se autorreproduce con el cambio de gobierno. Yo creo que lo que tuvimos en la Argentina fue una serie de cambios de regímenes políticos, pero lo que no cambió fue el régimen inflacionario. Y eso es lo que la ciudadanía argentina percibió. Y ahí sí me meto en algunas quizás diferencias sutiles y no tan sutiles con el caso de Venezuela. Creo que la primera diferencia es que la inflación en Venezuela no se entiende sin un régimen externo de sanciones económicas, más allá de que acá sabemos entre compañeros que hay un montón de errores propios y no forzados.
Pero por lo menos en términos de la confrontación política, del discurso, de la pedagogía, de cómo explicar la inflación argentina, había un elemento insoslayable que era puramente externo, que era una potencia enemiga con un régimen de medidas coercitivas unilaterales. En la Argentina eso nunca pasó y nunca fue una ecuación de la explicación popular de por qué había inflación. Otra diferencia, insisto, en el caso de la Argentina, este ciclo inflacionario se da bajo diferentes regímenes políticos. Lo cual generó y abonó a un nivel de incredulidad social mucho más alta. Porque si, a ver, llegan los de derecha y hay inflación, llegan los de izquierda, hay inflación, llegan los moderados y hay inflación, el enemigo se empieza a volver el sistema político. La idea de casta, en ese sentido, es una descripción bastante rigurosa de lo que pasó en la Argentina. Hubo una casta, hubo un grupo político que fue incapaz de administrar la principal demanda de las clases populares de la Argentina, por lo menos en los últimos 20 años. Entonces yo creo que esa es otra cuestión importante. Creo que el problema a veces de las izquierdas es que tendemos a objetivizar demasiado los intereses de las clases populares, o creemos que lo que nosotros definimos como intereses objetivos son los intereses objetivos de las clases populares. Yo hoy les dije, creo que si la inflación en la Argentina efectivamente baja, y de hecho, nos guste o no, está bajando, al costo de la destrucción del Estado, la pauperización social, el aumento del desempleo, el aumento del hambre, pero baja, eso le da un cierto crédito social al gobierno, digamos. O por lo menos las otras variables de degradación social tienen un efecto de mediano y largo plazo, digamos. El desempleo, aunque hoy suba, se va a sentir socialmente en los próximos meses o incluso en los próximos años. Entonces, hoy lo que estamos viendo de alguna forma es el interjuego de esas variables. La inflación baja y da crédito social y da crédito político, pero sube el desempleo y sube la precarización y suben un montón de cosas que aunque suben y son graves, tampoco son novedades para las clases populares. En ese sentido, digamos, no nos engañemos, no es que los gobiernos de Milei o Macri están ahora inventando la precarización laboral o la exclusión laboral o la falta de acceso a la salud o la educación. Son fenómenos de arrastre de larga data de los 3 ciclos neoliberales que tuvimos. Claro. Después con lo que decís de la cuestión de las redes sociales, a ver, mi principal praxis política es la comunicación. Eso es lo que yo hago sobre todo, el análisis político y la comunicación. Pero como marxista creo que la esfera de la producción es más importante que la esfera de la circulación. A mí me interesa más cómo y por qué se producen las ideas y se arraigan en sujetos populares que cómo se distribuyen. No digo que su distribución no sea importante, no digo que la comunicación política, el marketing, las redes sociales no sean importantes, pero me hago la pregunta anterior. Antes de analizar el youtuber y el canal y ¿cómo surgió esta idea? ¿Por qué esta idea se volvió verosímil? ¿Por qué esta idea del siglo XVI empezó a explicar algo de lo que pasa en la Argentina del siglo XXI? Por lo menos mi enfoque busca estar mucho más en ese lugar porque creo que estamos en un momento en el cual la comunicación política es muy importante, nadie podría negar su importancia, nadie podría negar la importancia de las redes sociales, es una verdad de perogrullo, pero sí tenemos un reduccionismo a veces comunicacional muy fuerte que cree que la comunicación hace la política y la comunicación no hace la política. La transmite de forma más o menos eficiente, pero primero está la política. Y después con lo que decís del libro de Stefanoni, yo lo leí, creo que la verdad, más allá de ese libro, de ese título un poco provocador y marketinero, y más allá de que tengo 1500 diferencias que incluso he hecho públicas con Stefanoni, por lo menos desde el golpe de Estado de Bolivia, hay una lectura que creo que fue bastante desafortunada. Sí, sí, totalmente. Creo que él es un liberal, no creo que se ofendiera si se lo decimos, un liberal de izquierda o progresista, pero creo que es ante todo una figura liberal. Sí creo que es un gran libro, creo que es un libro interesante, muy bien construido, pero creo que más que la pregunta de qué pasó con la rebeldía es qué pasó con la bronca. Yo no creo que la rebeldía se haya vuelto de derecha, creo que la bronca hoy es capitalizada por las derechas. No creo que la bronca tenga en principio ideologías, pero creo que las derechas en nuestro continente están dando respuestas mucho más claras, mucho más contundentes y mucho más pedagógicas a esa bronca. Digo, en el caso de Argentina, yo a esa bronca le pongo el nombre de inflación. En el caso de El Salvador, esa bronca se llama inseguridad o se llama Marx.
De hecho, para mí la comparación entre Argentina con la de El Salvador es bastante procedente y bastante interesante. De hecho, lo que pasó en El Salvador fue parecido, si hacemos ese intercambio. La sociedad salvadoreña llegó a un nivel de hartazgo con el tema de la inseguridad, de la violencia y de las maras, que estaba dispuesta a entregar todo o prácticamente casi todo a cambio de que ese problema sea solucionado. Y se entregó. Se entregó en términos de derechos democráticos, de garantías constitucionales, y sin embargo la gente está muy contenta. O sea, hay que decirlo, hay que ir a El Salvador, hay que hablar con la gente de El Salvador. No es que la base social de Nayib Bukele es fascista, ni conservadora, ni autocrática, simplemente celebra y festeja que la inseguridad, a un costo social enorme y con violaciones masivas a los derechos humanos, ha bajado efectivamente. Y eso es palpable para cualquier salvadoreño de a pie. No para el rico que vive en su mansión con miedo, para la mujer, que me lo contaba una amiga, vendía tortillas en la puerta de su casa y le tenía que pagar $100 de comisión a las maras por semana para poder vender tortillas. Para esa salvadoreña de a pie, indígena probablemente, ese hecho es absolutamente fundamental y trastocó su vida de una forma mucho más significativa que muchas de las políticas progresistas seguidas por gobiernos de izquierda. Creo que nos tenemos que hacer cargo de esa contradicción. No estoy sugiriendo ningún tipo de alabanza ni de imitar el camino de Bukele, que es un camino realmente peligrosísimo, pero sí hay que entender lo que está pasando en términos sociales con esa bronca y esas demandas sensibles. Cada país creo que tiene una o dos o tres que articulan las luchas sociales que hoy están siendo respondidas por la derecha. O bueno, o por lo menos en términos teóricos. En el caso de la Argentina, no hemos llegado al momento de inflexión. Creo que las condiciones objetivas del gobierno son mucho más complejas y desfavorables para generar un tipo de hegemonía duradera como la de Bukele, que creo que es un fenómeno que va para largo. Pero bueno, sin duda lo están intentando. Creo que eso... De El Salvador hay una célebre, o como se dice ahora, como dicen los jóvenes, una entrevista que se viralizó, un video que se viralizó, seguramente tú lo viste, de esta señora, de esta madre, a la que entrevistan y ella loa a la política securitaria de Bukele y al final, o sea, como lo deja deslizar así como si fuera casi un detalle menor, aunque la señora se quiebra, se pone a llorar y tal, cuenta que tiene 2 hijos presos y que uno de ellos es absolutamente inocente, pero bueno, creo que lo dice así más o menos textualmente. Es parte del precio que tenemos que pagar porque estemos tranquilos y tal, sus hijos, sus propios hijos. Mira, a propósito de la rebeldía se volvió derecha, estaba seguro que no lo iba a poder hacer, pero lo ubiqué aquí en la computadora. En su momento leí un artículo que me pareció bastante bueno de un compatriota tuyo, Fernando Rosso. Dice en alguna parte, por eso ha desarrollado el argumento más atrás, por supuesto. Dice, por eso, como dije un poco provocativamente en algún lugar, la rebeldía no se volvió de derecha, todo lo contrario. Precisamente el fenómeno Milei u otros de su tipo son el producto de la ausencia de rebeldía. Pueden ser la consecuencia de la frustración, el desencanto, la rabia o la desilusión, pero no la rebeldía. Muy bueno ese artículo. Se titula, para dar la referencia completa, La derecha y la hegemonía imposible. Está discutiendo precisamente para seguir con la cuestión de las comparaciones responsables, siempre guardando la distancia, siempre sabiendo que hay diferencias, en algunos casos bastante sustanciales entre nuestras realidades. Yo no me atrevería a decir que en todas partes es igual, mucho menos me atrevería a decir que en Argentina no ocurre así, pero te puedo hablar con total propiedad de Venezuela, por supuesto, y te diría que una cosa que tiene un enorme valor aquí, simbólico, cultural, o sea, una cosa que está demasiado arraigado en la cultura política y que tiene directamente que ver con el impacto que tuvo Hugo Chávez en Venezuela, es la cuestión de la responsabilidad política. Eso es algo
como elemental, hermano. O sea, asumir la responsabilidad de lo que ocurre. Y no hay que olvidar que el caso venezolano, en el caso, o sea, Chávez tenía, ¿cuánto tiempo? 3 años en la presidencia cuando le dieron un golpe de Estado. Es decir, aquí nos hemos debido vernos con situaciones sumamente complicadas muchas veces durante todos estos años. Y durante los años en que estuvo el presidente Chávez en la presidencia, también, o sea, con muchísima frecuencia, pues, ¿no? Siempre tuvimos que sortear con muchas amenazas, digamos, el asedio económico es una realidad, no es una realidad post-Chávez, es una cosa que está ocurriendo antes, pero bueno, en otras condiciones completamente distintas, ciertamente, etcétera, ¿no? No solamente, digamos, diferencias, circunstancias distintas que no solamente tienen que ver con el hecho mismo de que era Chávez el presidente, sino también con, bueno, los vaivenes, la economía mundial, etcétera, ¿no? Ciertamente. Esa cuestión de la responsabilidad política, ¿no? Y una cosa que pesa demasiado en Venezuela, yo, a diferencia, incluso lo he expresado públicamente en varias oportunidades, a diferencia de compañeros, de compañeras de militancia, yo sí creo que la sociedad venezolana en general tiene, digamos, para decirlo en los términos más tradicionales, bastante conciencia de las implicaciones de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, es decir, del bloqueo más adelante, es decir, de todas las agresiones económicas contra Venezuela. Yo creo que entendiendo eso, incluso el presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades, por lo menos hace un tiempo, recuerdo claramente que lo hizo hace unos años, públicamente dijo, bueno, pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir echándole la culpa de todas las sanciones, ¿no? O sea, esto es poco serio, es poco sensato, es decir, nosotros cometemos muchos errores y tal. Bueno, yo creo que esa es eso, o sea, por una parte me parece que hay bastante como, eso es algo así como que, hermano, tú no tienes que venirme a explicar todo el costo derivado de esa circunstancia porque es que yo la estoy padeciendo. Y la estoy padeciendo muy duramente y la estoy padeciendo mucho más que tú, ¿no? Como clase política. Y ahí entonces volvemos a emparentarnos, ¿no? La cuestión de la casta, de esta clase política que se distancia de una manera impresionante, o sea, se produce un abismo, se abre un abismo entre la experiencia cotidiana de la clase política con la gente común, ¿no? Sí. Entonces, no me vengas a explicarme lo que yo padezco todos los días, a diferencia de ti. Yo lo que quiero saber es qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Y en qué momento tú vas a asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que en Venezuela se mide, y mira tú o sea, porque tú decías esto de las implicaciones que puede tener el hecho de que Milei logre controlarla, ¿no? O sea, ¿cómo era que tú decías? El del 90 al 95% de la votación por Milei tiene relación directa con él. Yo creo que yo me atrevería a decir que el resultado, que obviamente nadie sabe cuál va a ser, del 28 de julio tiene relación directa con la evaluación que la gente común haga de lo que el gobierno ha hecho para enfrentar el problema. ¿Ves? La cuestión de la hiperinflación. No es así la cosa. De lo que el gobierno, o sea, del costo social que ha tenido lo que el gobierno ha hecho para controlar. O sea, porque no... Está por una parte lo que tú haces para encarar el problema y luego está la evaluación de lo que tú hiciste y de lo que dejaste de hacer y de la responsabilidad que tú tienes que asumir del camino que elegiste, ¿no? Yo creo que si le queremos poner un titular a la cosa, ¿no? Yo sé que estoy siendo un poco aventurado, yo le pondría eso. Yo creo que lo que se va a evaluar es la manera como el gobierno venezolano enfrentó esa gravísima, traumática circunstancia que fue específicamente la hiperinflación y el costo que eso produjo.
Esa es la que, porque es que yo te escuchaba y yo trataba como de elaborarte este comentario y me acordaba, me daba mucha risa, yo me acordaba de los venezolanos antichavistas, migrantes en Argentina, que decían, yo vengo del futuro, no se le ocurran seguir votando por esta gente, voten por Milei. Entonces es algo así como que, chamo, estamos condenados a estar un paso adelante siempre, ¿no? Porque es que si es por aplicar medidas drásticas para controlar la inflación, bueno, ya aquí se hizo. O sea, ya aquí se hizo y vamos a ver cómo salió eso, cómo salió ese experimento político, ¿no? Sí. Bueno, yo sé que estamos hablando de cosas muy serias, Lautaro, y que reírse no está, pero ¿qué te puedo decir? Bueno, si el Caribe es así. Es decir, no podemos afrontar la cosa de otra manera, pues si no nos volvemos locos, pues, ¿no? No, hay capaz otra pequeña variable para pegar ahí. Ajá. Yo coincido, creo que es eso, es qué se hace para afrontar la principal demanda y qué costo. Insisto, creo que hoy, a ver si uno ve el balance del gobierno de Milei, todavía estamos hablando No, apenas de medio está año por de verse, gobierno. claro. Hay un desgaste natural y obvio, pero en principio el desgaste es menor al que uno hubiera pensado. Hubiera podido esperarse. O sea, esta gente ya cumplió buena parte de su programa, porque más allá de los debates parlamentarios, sacó un mega decreto con DNUs que rigen hasta el día de hoy, nunca dejaron de regir, y ya hizo transformaciones de envergadura, digamos, en la reestructura del Estado, en política económica, y sin embargo el desgaste es poco. O sea, a ver, Macri hizo mucho menos en todo su gobierno y el desgaste fue en principio mucho más acelerado y mucho más radical. Y le comentaba antes a Reinaldo, incluso en términos de respuesta social y de calle, tuvimos, apenas se cumplían ya 3 meses, 5 movilizaciones de masas. 2 paros nacionales de la CGT con movilización. La movilización masiva del movimiento de mujeres el 8 de marzo. El movimiento de derechos humanos el 24 de marzo. Y una movilización estudiantil de la más grande de la historia contemporánea de nuestro país. Y sin embargo eso parece no haber movido la ecuación, no parece haber golpeado significativamente al gobierno. Yo hoy lo que siento, y se lo digo con bastante impotencia militante, es que podríamos dar 2 paros más, 5 marchas más, y no necesariamente la dialéctica entre movilización y desgaste del gobierno es como la supimos conocer, por lo menos en la Argentina, en el último tiempo. Pero yo creo que hay otra variable, y por eso les hablaba de los desorganizadores colectivos, que es entender a qué tipo y nivel de presión social fueron sometidas las clases populares en los últimos años. Yo creo que ahí compartimos una particularidad con Venezuela. Si uno ve el mapa de América Latina y del Caribe y toma desde 2017 para acá, la gran mayoría de los países tuvieron insurrecciones populares de masas en algún momento, previo o posterior a la pandemia. O sea, fueron muchos países, Colombia, Honduras, Guatemala, Chile, Perú, o sea, protestas bastante inorgánicas, bastante caóticas, un poco anti-neoliberales en su contenido y neoliberales en sus formas, sí, pero todas tuvieron estallidos sociales de diferente magnitud. Sí. No fue el caso de Venezuela, no fue el caso de la Argentina. Lo que correcto, varios vienen pensando y venimos pensando en la Argentina es que de alguna forma toda esa presión social que implicó, insisto, la pandemia, la reclusión de la cuarentena, la precarización de la vida, la inflación, todo ese trauma social no se expresó revulsivamente en forma de estallido social, sino como implosión social. O sea, la gente explotó para adentro y canalizó esa bronca y esa frustración acumulada en términos electorales. Sí. Esa creo que es un poco una hipótesis de trabajo que es bastante interesante, porque no es que la Argentina sea una sociedad que no sea belicosa, que no sea contestataria y que no exprese. Muy interesante. Yo creo que nuestra paradoja en este momento fue que no tuvimos un estallido social. Yo creo de nuevo que hay mucha similitud. Yo creo que si también lo venimos discutiendo, si no hubo estallido social, y capaz también en eso sea una comparación procedente con Venezuela, es porque había una estructura política, partidaria, organizada en términos estatales, que de alguna forma pudo contener eso. Yo no tengo duda de que si el gobierno anterior hubiera sido en mes de una figura lamentable, pero surgida del campo del peronismo, como fue Alberto Fernández, y ese mandato le hubiera tocado a Mauricio Macri, por ejemplo, hubiera habido un estallido social poderosísimo en la Argentina. Claro. No lo hubo porque hubo contención social, y de alguna forma todos fuimos parte de esa contención social. Claro. En términos del movimiento, digo,
no lo digo en términos de una política conservadora, digo, cuando uno Sí, va sí, no, claro. hay hambre y trata de organizar los comedores comunitarios, hay violencia y trata de organizar formas de que esa violencia no se desboque, bueno, está socialmente conteniendo la cosa para que no explote. Los CLAP. Exactamente, la política de los CLAP en el caso de Venezuela. Creo que fuimos vectores de esa contención para que eso no explotara y creo que eso explotó de otra forma Sí. que en el caso de la Argentina es absolutamente imprevista. Eso no se lo comenté, pero nosotros nunca tuvimos desde la muerte de Alberdi, o por lo menos desde la disolución después del partido de Roca, del Partido Autonomista Nacional, una formación política liberal que se asuma como liberal que tuviera ningún tipo de tracción, digamos. El último experimento fue la UCD en la década del 80, un partido muy influido incluso por la economía no solamente austriaca, sino también neoclásica, pero una formación realmente muy marginal. Que un tipo hoy se asuma ultralibertario, anti-Estado y saque esta cantidad de votos, nos habla de un tipo de explosión que quizás en Argentina no pudimos prever y creo que se dio, insisto, en términos ante todo electorales. Bueno, yo quería como pedirte algunas reflexiones en torno a ciertas cosas puntuales. Una es cómo se maneja, cómo se concibe que está el tema de la deuda estructurando las efectuaciones políticas argentinas. Porque, por ejemplo, hay un episodio que a mí me causa bastante interés, que es el episodio de la ruptura del kirchnerismo con el acuerdo de la deuda que logra alcanzar Guzmán. Y cómo esta cuestión se plantea también en términos un poco manipuladores, en el sentido de que no era una decisión fácil, porque el acuerdo implicaba una pesada carga, pero no firmar ese acuerdo también implicaba una pesada carga y unas efectuaciones bastante graves, y en eso también tiene muy de común con lo que pasó acá en Venezuela y cómo eso deparó en el proceso hiperinflacionario acá y o la inflación muy alta e incontrolable en Argentina. Entonces, esa cuestión de cómo el tema de la deuda está como un elemento que genera efectos políticos a corto, mediano y largo plazo, y cómo la sociedad argentina al final del día no puede resolver este tema de la deuda como gran condicionante de sus problemas económicos, políticos y sociales, ¿no? Eso en primer lugar. Y en otro lugar, un poco para entroncar con el principio de tu intervención, está una cuestión que yo la definía en estos términos. Yo decía cómo están los elementos de ruptura entre el anarcocapitalismo psíquico o doctrinario de Milei y el neoliberalismo realmente existente de Caputo y de Sturzenegger, etcétera, ¿no? Que ahí hay un elemento de que, bueno, como decíamos, ¿qué va a pasar el día que Milei se dé cuenta que la realidad humana no está construida de ecuaciones y que, bueno, ¿qué va a pasar a ese gobierno? Entonces, preguntarte un poco cómo ves tú la conformación de esa amalgama de gobierno del ala más de derecha del PRO con la Libertad Avanza, que también es con sus elementos frikis de por medio, no solamente sus elementos doctrinarios, sino todos elementos frikis de por medio. Eso como en segundo lugar. Y en el otro lugar está otro tema que me parece bastante interesante, que quisiera un poco tu reflexión, que lo pongo a muy corto plazo, es decir, el tuit que puso Milei ante el disparo de presunto intento de asesinato de Donald Trump. O sea, creo que la reacción más menos diplomática, para decirlo de una forma, a nivel mundial fue la de Milei, que inmediatamente acusó a la izquierda, etcétera, de una forma absolutamente irresponsable, que ni los presidentes más irresponsables del mundo, sabemos quiénes son, se atrevieron a hacer algo así, actuaron de una forma extremadamente amoldada a las formas de la diplomacia internacional. Entonces, el tema de la figura internacional de Milei también me parece interesante, porque actúa como una especie de
está construyendo como una especie de anarquía internacional porque no avisa a nadie a dónde va. En España genera un lío, en Brasil va y genera un lío también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me pregunto si Argentina tuviese el peso latinoamericano que tenía cuando Néstor, etcétera, etcétera, que quizás también esa forma de ser, con esto cierro, esa forma de ser de Milei en la política internacional expresa una debilidad muy, muy grande de Argentina en términos internacionales, porque es como que sí, bueno, le pudiésemos permitir a Argentina un minuto de locura, cuando en otro momento, inclusive en la época de Menem, inclusive en la época inclusive en la época de Alberto, sin ir muy lejos, Alberto ejerció de una voz bastante importante en el caso venezolano, en todo lo que llevó a las conversaciones en México, en todo lo que llevó a pararle un poco al Grupo de Lima, etc. Si tú sientes que compartes esa idea conmigo, que esa virulencia de Milei en términos internacionales también expresa una debilidad relativa de Argentina con su base económica, etcétera, etcétera. A ver, el tema de la deuda, eso implica, por lo menos en el corto plazo, remitirse al gobierno de Mauricio Macri. Ustedes saben que la Argentina tuvo un proceso de desendeudamiento que incluso, con toda franqueza, nosotros criticamos mucho tiempo por izquierda, cuando era el momento de la primera ola y de discutir qué hacer con nuestras deudas externas. Hubo un camino que fue, por ejemplo, el camino de Ecuador, que era auditar la deuda, digamos, sentarse a analizar cuánto de esa deuda era deuda odiosa, deuda mala vida y correspondía legal y legítimamente no pagarla. No fue el caso en la Argentina. En Argentina se decidió dar el conjunto de esa deuda por buena, incluso deuda que venía desde la dictadura cívico-militar del año 76. Miren la contradicción de un gobierno que promovió activamente el discurso de los derechos humanos, las políticas de memoria, verdad y justicia, se convalida en términos económicos la deuda heredada, que incluso fue utilizada para la propia represión interna. Bueno, sacando ese debate de esa época, que hoy ya es un debate antiguo, sí una política efectiva de desendeudamiento vía pago de la deuda y de los intereses devengados de esa deuda. No es ningún secreto que el FMI ha sido la gran institución encargada de alinear y realinear geopolíticamente a nuestros países en las últimas décadas. Entonces creo que cuando el gobierno Mauricio Macri asume esa deuda absolutamente exorbitante, sin parangón en la propia historia del organismo y por supuesto tampoco de la Argentina, lo hace ante todo por tres motivos. Uno que se discutió mucho es simplemente financiar elementos de campaña. Recordemos que Macri estaba jugándose su reelección. Otro fue, y no es ninguna novedad, sobre todo en la Argentina, para favorecer la fuga de capitales. La gente que lo ha estudiado ha comprobado que buena parte de ese dinero que efectivamente se desembolsó, así como llegó, se fue remitido a las casas matrices vía fuga de capitales, y que incluso personeros del actual gobierno fueron los principales beneficiados, como el clan de los hermanos Caputo, por ejemplo. Pero creo que hubo un tercer elemento que fue menos discutido. Yo creo que esa deuda fue tomada por el gobierno de Macri no solamente para financiar una campaña y favorecer a sus amigos, sino para garantizar que incluso en términos de una eventual derrota electoral, la Argentina quedara sujetada económica y geopolíticamente al FMI y, por supuesto, a través del FMI, a los Estados Unidos. Yo creo que fue una deuda de un gran tenor geopolítico en un momento en el cual, lo habrán visto, estamos permanentemente viendo giras de la generala del Comando Sur, Laura Richardson, giras incluso de la CIA, esa gente volvió la Guerra Fría, la CIA ahora hace giras públicas y desembosadas y se junta con altos mandatarios de nuestros gobiernos, incluso con gobiernos progresistas en algunos casos. Entonces yo creo que, insisto, esa deuda no la podemos entender sin ese componente geopolítico y sí las prioridades geopolíticas que, si no han visto el video, calculo que sí, Laura Richardson explicó con toda claridad, digamos. Cuando ella dice América Latina importa porque tiene nuestros recursos naturales y menciona esos recursos naturales, está hablando también, por supuesto, de la Argentina en términos de las reservas de litio, de las más importantes del mundo, las que compartimos con los pueblos hermanos de Chile y de Bolivia, reservas de hidrocarburos no convencionales absolutamente fabulosas en los yacimientos de Vaca Muerta, el acuífero guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes de todo el planeta, y podríamos seguir con minerales, tierras raras y un montón de recursos
estratégicos. Entonces yo creo que, insisto, la deuda tiene una dimensión económica, pero sobre todo en ese contexto un trasfondo geopolítico. Después con esto me gustó tu expresión del neoliberalismo realmente existente. Yo creo que la figura de Milei hoy ante todo es un fusible muy útil y muy conveniente para el poder real, que ve en él una figura lo suficientemente radical y lo suficientemente convencida para llevar esta política a sus últimas consecuencias. Incluso hemos hablado con varios compañeros de que de alguna forma Milei es una especie de figura trágica, ¿no? Él pareciera que o vence o muere, digamos. O sea, no hay un punto intermedio en la ideología de Milei. Sí. Y obviamente está cumpliendo de alguna forma una serie de tareas que yo creo que buena parte del establishment económico y político consideran que son necesarias, pero que quizás no estarían dispuestas a asumir los costos. Milei sí está dispuesto. Porque claro, Milei es un loco, es una figura risible, pero cuando él lleva una ley al Congreso, de pronto sectores aparentemente moderados, dialoguistas, compañeros incluso, están dispuestos a votar buena parte de su paquete legislativo. Entonces, el programa que él representa, insisto, con quizás aristas de radicalidad que a algunos sectores más liberales no les gustan, expresan buena parte la política del establishment para esta etapa de la Argentina y creo que también del continente. Lo cual nos lleva a otra pregunta, que era la pregunta que yo les dejaba al comienzo, al final de la intervención, que era si es posible pensar en este gobierno libertario como un régimen hegemónico. Por ejemplo, en el sentido que Bukele está expresando y construyendo en la Argentina. Yo creo que ahí hay varias diferencias. La primera es que Milei realmente es un outsider. Él no es Bukele, que es un tipo que viene de una facción de la nueva burguesía comercial salvadoreña. No es Bolsonaro, que se decía un outsider y estuvo 30 años apoltronado en el Congreso de la República. Realmente él no viene ni de las élites políticas, él no hacía política, no viene de las élites intelectuales y no viene de las élites económicas. Es realmente un don nadie. Y como tal, insisto, cumple una función que es bastante útil. Yo creo que buena parte del poder real de la Argentina hoy está pensando que Milei va a hacer el trabajo sucio, va a asumir los costos incluso personales y en su seguridad personal de lo que va a pasar si ese experimento liberal extremista fracasa en la Argentina, como puede llegar a fracasar, y van a buscar después alguna fórmula de reemplazo y alguna figura un poco más moderada y contemplativa que pueda de alguna forma gestionar la Argentina post-Milei con esa tierra arrasada y consumadas sus grandes pilares, ¿no? La reforma laboral, la reforma previsional, la reforma económica, la reforma del Estado. Yo creo que eso está hoy en buena parte del establishment y por eso Milei va a durar lo que tenga que durar. Por eso hay figuras que ya están viendo con muy buenos ojos a la figura de la vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel, una persona que les recomiendo seguir con mucha preocupación porque es bastante más inteligente y bastante más pragmática que Milei y expresa sectores nada despreciables del poder real vinculados a elementos residuales de la última dictadura, servicio de inteligencia, poder judicial y sobre todo los Estados Unidos. Entonces, ella está segunda línea de sucesión. Si a Milei le pasa algo, la que va a asumir la presidencia va a ser ella. Y ella ya demostró muchas más capacidades de negociación y de concertación política que el propio Milei. Creo que lo otro que decías con el tema de la violencia política, yo lo que tristemente siento en la Argentina es que todos estos discursos tan violentos son mucho más que meros exabruptos y creo que están generando de a poco los consensos para una fase del capital que va a ser mucho más represiva y mucho más violenta. O sea, nosotros venimos discutiendo, Reinaldo lo sabe, hace tiempo con muchos compañeros y compañeras, la hipótesis de que hay una especie de nuevo plan Cóndor en América Latina y el Caribe, que tiene modalidades de intervención que son absolutamente diferentes, que tiene énfasis en actores hoy más civiles que militares, pero que empieza, por ejemplo, a favorecer formas de la violencia que son novedosas en muchos de nuestros países, que se asientan sobre todo en los fenómenos del paramilitarismo y del narcotráfico. Si uno hoy sigue, por ejemplo, otra figura importante de la Argentina, que es la ministra de Seguridad actual, la ex candidata Patricia Bullrich, va a ver que ella ahora de pronto ve narcotraficantes en todos lados. En todos lados, salvo donde todos sabemos que hay narcotraficantes.
Ella ve narcotraficantes en sectores de Argentina donde o casualmente hay reservas de litio, de agua o de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque eso le permite militarizar los territorios, establecer regímenes de excepción y no dar cuenta de lo que pasa en esas regiones de nuestro país que tienen recursos estratégicos. Pero en la ciudad de Rosario, donde todos sabemos que es el gran laboratorio del narcotráfico y de un incipiente paramilitarismo, ahí, claro, cae un pelafustán, ¿no? Un raspachín, un soldadito, pero nunca caen los grandes narcos. Y nuestra hipótesis con los compañeros de Argentina, con los movimientos de allá, es que se está activamente estimulando el narcotráfico y el paramilitarismo como forma de control territorial. Porque claro, reprimir vía fuerzas del Estado, con la fuerza pública en un país como la Argentina, con su tradición de derechos humanos, es todavía para ellos muy costoso en términos políticos. Matar a un militante en la Argentina te puede costar un gobierno, como ha pasado de hecho en nuestra historia contemporánea. Pero tercerizar la represión a través del narcotráfico, de paramilitares, de sicarios, no tiene costo político, es económicamente más barato. Y como sabemos y han trabajado las personas que han estudiado el paramilitarismo en nuestro continente, el paramilitarismo no es algo ajeno al Estado. Es una estrategia del propio Estado para tercerizar funciones que le son muy costosas en términos políticos y económicos. Y yo creo que eso está pasando y va a empezar a pasar. El crecimiento del narcotráfico hoy en la Argentina es absolutamente exponencial. Y si esta gente logra, por ejemplo, consumar su estrategia de dolarizar el país, eso no es un secreto para nadie, esa dolarización va a favorecer muchísimo el lavado de activos y la implantación de los grandes cárteles transnacionales en la Argentina, si es que no se están implantando ya en este momento. Un poco de contextualización en función de lo que planteaban al final sobre el tema Venezuela, porque bueno, igual ahí hay unos factores que tienen que ver con cómo se llega al 2020 también, ¿no? O sea, están las protestas del 2017, que de algún modo tienen todo este fenómeno después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que fueron unas protestas muy, muy violentas, muy álgidas, pero también está el fenómeno del interinato, ¿no? O sea, 2019 es un año de protestas también, está el golpe de los cambures, o sea, está todo ese proceso del 2019, que también es un proceso con cierta violencia, y hay una mezcla de cosas allí que no ha sido como muy bien separada, que es cómo se mezcla protesta política con otras protestas que fueron donde intervienen las OLP en ciertos factores de control social en ese tema 2019, que no están separadas, porque al final como no se separan, no está muy claro dónde está la protesta por servicios, la protesta social de un lado y dónde está la protesta política de otro. Y ese fenómeno hace que, claro, llega 2020, llega pandemia y pasan un montón de cosas, pero sí venía, por lo menos hasta 2020, hay una cantidad de fugas relacionadas con protestas que todavía son muy violentas hasta ese año y que se apaciguan, pero no hay un contexto muy pacífico antes de la llegada de la pandemia en Venezuela, ¿no? O sea, 2019 todavía es un año de mucha protesta, a diferencia, digamos, quizás de lo que hay en Argentina. Solo quería hacer como ese par de comentarios, porque bueno, es que en este país pasan tantas cosas que al final uno pierde como de vista también. Los saqueos de 2018 que fueron a una escala impresionante, sobre todo en ciudades del interior. Sabes que una de las cosas que me ha parecido a mí en el caso de Milei, ¿no? Tiene que ver con uno podría decir que en el caso de Milei hay una lectura muy ortodoxa de Friedrich von Hayek, es decir, él recupera la noción que después se hace, digamos, con el hijo de Milton Friedman, Dave Friedman, muy libertaria, o sea, la noción muy libertaria, ¿no? Es muy cruda esa noción de Milei. Una de las cosas que él ha expresado es que la campaña electoral fue exactamente eso, y que de una forma u otra él hizo su campaña electoral con esa prédica que fue extremadamente, digamos, sí, como literal, diríamos ahí, extremadamente literal. Ahora, la pregunta sería estoy pensando en otra autora argentina, que es Verónica Gago, en lo que ella trabaja lo que es el neoliberalismo desde abajo, es ver si existe una correlación entre el neoliberalismo desde abajo y la lectura franca y literal de Milei y de Hayek.
No, fuimos pimponeando y haciendo comparaciones con varios países. Para mí una procedente, un caso interesante para pensar es el Chile del estallido social. Yo tuve la oportunidad de estar ahí poquitos días después del estallido. Bueno, el estallido para fue como vos describías, ¿no? Son eventos continuados más allá de su momento de ruptura. Sí. Eran momentos muy álgidos, de mucha protesta, y yo lo que me encontré y me sorprendió muchísimo de Chile y me ayudó mucho a explicar lo que pasó después, que básicamente todo sucedió mal. Todo lo que podía salir mal en Chile salió mal, con grandes errores de estrategia propios, pero bueno, creo que hay factores de explicación que están en la génesis del propio estallido. Yo lo que vi en Chile fue una protesta antineoliberal en su contenido y sumamente neoliberal en sus formas. O sea, lo que vi no fue un sujeto pueblo, no vi grandes organizaciones sociales, partidarias, sindicales movilizando, no había banderas, no había nada orgánico ahí. Había mucha bronca, mucha desesperación, un nivel de anomia social enorme y la gente se coaligó en la calle, pero ese sujeto, esos cuerpos humanos en la calle no estaban unificados, digamos. ¿A eso es a lo que te refieres con neoliberal en la forma? Exactamente, a eso me refiero. De hecho, y esto es anecdótico, lo he comentado incluso en forma de chanza, ¿ustedes saben cuáles eran las figuras que de alguna forma conducían la movilización durante el estallido social en Chile? Era un Spider-Man y un Pikachu. Eran figuras del folclore popular, digamos, incluso figuras que después vimos en la propia Asamblea Constituyente. Cuando la clase política intenta ir primero se noticia de que eso pasaba. Después se entera de que había un nivel de malestar que ni siquiera nadie pudo radiografiar. Yo había estado en Chile poco tiempo antes y les puedo asegurar que ningún analista, ningún dirigente social, ni de izquierda ni de derecha, ni de arriba ni de abajo, creía que eso fuera posible en el Chile contemporáneo. El nivel de derrotismo de la política chilena, incluso de la propia política de izquierda chilena, era total. Nadie imaginaba que esa sociedad, que parecía tan sometida, tan sumisa, que había introyectado tanto los valores del neoliberalismo, del primer experimento neoliberal, se podía movilizar de esa forma. Por eso nadie lo vio venir. No vi hipótesis políticas para qué hacer en torno a una movilización de esas características. Y cuando la clase política se noticia e intenta ir primero a ver qué pasa, después a entenderlo, después a tratar de conducirlo, darle una orientación, una organicidad, es absolutamente rechazada. De hecho, no los voy a citar, pero conozco el caso de diputados, diputadas, figuras notables de la izquierda chilena que fueron a ver qué pasaba, a sacarse la foto, ir con una bandera y lo sacaron a huevazo, digamos, a huevazo limpio. Entonces, yo creo que ese tipo de protestas hay que entenderlas en su génesis. Lo que nosotros quizás hicimos después, un poco irresponsablemente, es imaginar que esa protesta tenía un horizonte antineoliberal, le pusimos una carga programática que no tenía. Que quizás pudo tener, quizás le pudimos haber dado de haber leído mejor el momento histórico, pero que realmente no tenía. Sí creo, en ese caso puntual de Chile, que había un espíritu claramente antipinochetista, un hartazgo, un cansancio, pero no eran claramente movilizaciones de izquierda o muy claramente orientadas en ese sentido. Entonces yo creo que lo que estamos viendo en muchos de nuestros países son fenómenos de esas características, digamos. Sí, quizás los podamos indicar como una especie de neoliberalismo desde abajo, no es nada extraño, digamos, ¿no? Son subjetivemas que nos han venido introyectando ya, en el caso de Chile son 50 años de experimento neoliberal. Son 2 generaciones enteras cocinadas, formadas bajo el neoliberalismo. Es muy difícil que eso no sea parte de la subjetividad y el sentido común de las personas. Si a eso le sumamos sociedades muy debilitadas en términos organizativos, o como veníamos charlando, castigadas por el fenómeno pandémico, la reclusión de la cuarentena, la hiperinflación en el caso de nuestros países, bueno, creo que podemos entender algún tipo de estas salidas como salidas posibles y creo como salidas racionales. No creo que sean salidas irracionales en lo más mínimo. Bueno, no sé si doy respuesta a la pregunta, es un comentario. En este caso, uno diría que en términos de política económica, el neoliberalismo ha fracasado, ¿no? Pero en términos de política cultural, el neoliberalismo triunfó como ontología posesiva. Es decir, una forma de darwinismo social que se impuso. En Chile es muy claro, porque en Chile el experimento de la clausura del imaginario fue de manera sistemática desde el mismo momento en que apareció
Pinochet en escena, ¿no? Entonces, claro, un poco las grandes tareas que nosotros tenemos es de cómo tratar de desneoliberalizar el imaginario, porque en cierto modo el darwinismo social y todas estas cosas comienzan a formar, y la ideología del consumo comienza a formar parte de las formas como nosotros nos socializamos, y eso está vinculado con lo que yo llamaría esa ontología posesiva, ¿no? Que es pero no es la política económica, es exactamente como política cultural. Perdón, un comentario más, y ahí sí para volver de vuelta a la pregunta del principio, que es si esto va a generar algún tipo de hegemonía duradera, que también se vincula con algo que vos decías y que dejé en el tintero. Yo creo que también está bueno pensar, obviamente de una mirada marxista, qué implica este gobierno en términos de facciones del capital. Yo creo que lo que implica esta última fase neoliberal con su capítulo Macri y ahora con su capítulo más radical con Milei, es un intento de la facción financiera de conducir al conjunto de la clase. De hecho, el debate hoy de la dolarización en la Argentina no es un debate de la clase dominante hacia la clase popular, es una interna de la propia clase dominante. Los sectores que quieren dolarizar son los sectores financieros, que quieren favorecer el lavado de activos, la especulación, la fuga de capitales. Para los sectores tradicionales del poder de la Argentina, como por ejemplo el complejo agroexportador, la dolarización es una pérdida. A ellos les conviene un esquema de un peso muy débil y de un diferencial muy grande entre la economía en dólares y la economía en pesos. A ellos les conviene producir barato en pesos para vender en dólares al mercado internacional. Si efectivamente la dolarización se consuma, eso va a significar que la fracción financiera que expresa claramente los caputos son como los Macri, son la cara visible de la fracción financiera, que esa fracción se va a ver impuesto frente a otras fracciones y grupos económicos nacionales y nacionales transnacionalizados que tienen intereses más vinculados a la producción real en este país. El otro problema, creo yo, con la fracción financiera es que es un capital absolutamente especulativo y parasitario. Yo no sé si ellos quieren gobernar la Argentina durante 4, 8, 12 o 16 años. Quieren hacer negocios rápidos y de corto plazo, como fue el negocio de la deuda con Macri y la fuga de capitales. Yo creo que para esos sectores del capital no les importa la hegemonía política, digamos. Les alcanza con hacer un gran negocio ahora, volver a saquear y patrimonializar el Estado, rematar empresas públicas a precio vil, Monetizar el litio, por ejemplo, y yo creo que con eso, esa fracción por lo menos se da por bien servida. Entonces, para lo que va a seguir, creo que es importante seguir y mapear cómo esas fracciones del capital están hoy disputando incluso el propio rumbo del gobierno. Vale. Eso nomás. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.